buenos días. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y mire, la Biblia describe la vida de hombres y mujeres ejemplares, que al revisar sus historias, al revisar todo lo que ellos vivieron, yo me pregunté cuando estuve revisando y estudiando este estudio, Señor, ¿yo habré soportado todo esto? Vemos a un Job que perdió todo cuanto tenía. Perdió a todos sus hijos, perdió la salud, perdió todos sus bienes, pero la fe en Jesucristo fue lo que lo mantuvo firme hasta el último día de sus vidas y fue capaz de decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La fe en Jesucristo. Él alcanzó el propósito de Dios para su vida porque él se mantuvo firme. Vemos a un jovencito adolescente, un David, enfrentando a un poderoso, no solamente guerrero, sino a un gigante aproximadamente de 3 metros de altura. Sin armas físicas, él lo venció. ¿Cuál fue su arma poderosa? Creer y tener fe en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Rey de los escuadrones de Israel, Jesucristo el Señor. Vemos también a un Daniel en un foso de leones hambrientos, confiando en que Dios era su retaguardia y Dios tapó la boca de esos leones y los sacó libre. Vemos a 2 ancianitos que ya estaban ni siquiera en la menopausia, hermanos, en la menopausia, porque lo describen que su cuerpo ya estaba como muerto, esperando un bebé a la edad de los 100 años y de los 90. Usted sabe de quién hablo, de Abraham y de Sara. Y solamente ellos confiando en la promesa que Dios les dijo, y haré de ti una nación grande. Y esta nación será tan grande, y mira al cielo, y si tú puedes contar cada una de las estrellas, así va a ser tu descendencia. Vemos también un niño de 8 años, que fue a esa edad gobernante y rey de toda una nación, contumaz, rebelde y apartada de la presencia de Dios. Y este pequeño de 8 años encontró los mandamientos de Dios, las tablas de la ley, las creyó, las obedeció, caminó en ellas y ¿qué cree? Se levantó toda una generación que sirvió al Señor. Y está escrito que en los tiempos de Josías fue el pequeño de 8 años, que no hubo una celebración de la Pascua tan hermosa y tan preciosa como en los tiempos de este rey. Vemos también a una mujer con la fe en Jesucristo, que al tocar solamente el borde del manto del Señor Jesucristo, del Mesías, fue sanada de su azote que tenía por más de 12 años. Y todo esto, hombres y mujeres, que por la fe en Jesucristo, por haberse mantenido firmes en la fe en Jesucristo, pudieron desarraigar montañas y realizar acciones inimaginables e imposibles ante los ojos humanos. Le invito a que juntos como familia, a lo largo de esta semana de tarea, se nos quede estudiar el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y mire, estamos por alcanzar hechos inimaginables e imposibles para nosotros. Pero nosotros creemos en la palabra que dice, no te he dicho que si crees, verás mi gloria. Y eso es lo que nos mantiene firme. Y eso es lo que mantiene firme a su Iglesia Centro. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es posible vivir en lo imposible. Porque está escrito en la palabra que más el justo por su fe vivirá. De tal manera que al poner los ojos en Jesucristo, cada uno de estos varones y mujeres que están descritos en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, alcanzaron y vivieron sus propósitos, sus metas, los sueños de Dios para su vida. En este día, al ver todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor del país, el Señor nos hace la siguiente invitación. Acompáñeme, por favor, a la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Versículos del 6 al 9. Primera carta de Pedro, versículos del 6 al 9 en el capítulo 5, por favor. ¿Todos ya la tenemos?
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ser sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, lea conmigo, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Padre, y esta es la invitación que nos haces a tu iglesia, que resistamos firmes en la fe en el Hijo de Dios. ¿Cuánto nos falta, Señor? Poner los ojos completamente en ti y no en las circunstancias. Por eso es que en esta mañana estamos orando porque nuestra mente sea llevada cautiva a tu obediencia. Nuestro corazón sea guardado solamente por tu palabra. Que tu palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, en una tierra fértil, de la cual nada ni nadie podrá arrebatar tus promesas en medio de nuestros corazones. Así como ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Queremos mantenernos siempre de esta misma forma. Padre, pedimos que tu presencia nos llene en esta mañana. Tu Espíritu Santo consuma toda aquella idea, todo aquel pensamiento, todo aquel sentimiento desde este momento que está impidiendo que estemos caminando solamente en la fe en el Hijo de Dios. Te bendecimos y te exaltamos, Padre, en esta mañana, y estamos rogando que sea tu presencia la que gobierne todo nuestro ser. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y miren, este pasaje nos describe el Señor varias acciones para que usted y yo podamos mantenernos firmes y aún resistir contra todo ataque del enemigo en la fe en Jesucristo. ¿Cuántas personas usted ha conocido que han llegado a una decisión de fe en Jesucristo, se han rendido a los pies de Él y no han permanecido en la palabra? ¿Cuántos conoce usted? O aún, ¿cuántas personas que llevan varios años en la palabra? Hace muy breve tiempo conocimos y supimos de unas personas que estuvieron pastoreando incluso en una iglesia, y a causa de las pruebas y de las tribulaciones, hoy en día, hermanos, ya se han apartado completamente de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas apartan esa promesa de vida eterna a sus vidas porque no se pueden mantener firmes en la fe en Jesucristo? ¿O cuántos, por poner varios pretextos, enojados con Dios por tantas condiciones, obstáculos que ponen las mismas personas a su alrededor, echándole la culpa a otros, se van apartando y se van enfriando? Por eso es que el Señor en esta mañana nos invita a resistir firmes en la fe. Dígale a la persona que está a su derecha, a su izquierda: resistamos firmes en la fe en Jesucristo. Este es el tema de este día: resistir firmes en la fe en Jesucristo. Mire, las condiciones de la humanidad cada vez van de mal en peor, y no es que yo sea fatalista. Si no son huracanes, son leyes, son nuevas leyes. La maldad va en aumento, y esto va a ir en aumento cada vez más fuerte. Y aún dice la Escritura que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y con el amor la fe se va a debilitar y se va a dejar morir. Una pequeña puerta, una pequeña flama, un pequeño sentimiento, pensamiento, argumento contrario a la voluntad de Dios nos puede apartar de sus planes preciosos para nuestra vida. Solamente una pequeña puerta. Por eso es que el Señor nos invita, nos hace la invitación: resiste firme en la fe en Jesucristo.
Y mire, de nuestra cita base de 1 de Pedro 5, del 6 al 9, el Señor nos da varios puntos cómo podemos resistir. Número 1, en el versículo 6 está escrito: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Humillarnos delante de la presencia de Dios. Qué importante es recordar el concepto de humildad. Vamos a recordarlo un poquito. Mire, humildad es esa actitud derivada del conocimiento de las propias limitaciones y que lleva a obrar sin orgullo. Sinónimos de humildad es modestia, reserva, docilidad, sumisión, servicio. Antónimos: arrogancia, vanidad, altivez. Y el Señor continuamente nos está advirtiendo: yo habito en medio del quebrantado y el humilde de espíritu, como está escrito en la palabra en Isaías 57:15. Y mire, aún el Señor nos invita en Colosenses 3:12. ¿Cuál debe de ser la vestidura de aquel que ama a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas? En Colosenses 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, ¿qué dice? De humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo cada uno de ustedes. Qué importante es ser humilde para poder perdonar. Qué importante es la humildad para poder amar. Qué importante es ser humilde para aún poder recibir las palabras de Dios y obedecerla. Eso es una persona humilde, cuando está atento a la voz de Dios y las obedece. Aún en el servicio, como está escrito, no lo busquen, Hechos 20:19, que debemos de servir al Señor con toda humildad. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros desarrollamos esa humildad en medio de nuestros corazones? Que Dios exalta a los humildes, como dice el Salmo 147:6. De tal forma que Él desea que usted y yo desarrollemos la humildad para que haciendo esto podamos mantenernos firmes. ¿Cómo vamos a mantenernos firmes entonces? Siendo humildes delante de la presencia de Dios. Número 2. También en el capítulo base de Primera de Pedro, capítulo 5, dice: echando toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Me gustaría que lo repitamos en voz alta. Y no solamente lo vamos a repetir en voz alta, sino lo vamos a creer. Y va a ser un ayo para nuestra alma y para nuestro corazón. Lea conmigo, por favor. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sobre quién vamos a echar toda nuestra ansiedad? Sobre el Señor Jesucristo. Sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Mire, le voy a comentar lo que significa la ansiedad. La ansiedad es el estado de agitación o inquietud. ¿Quién alguna vez ha estado ansioso? No soy la única. El estado de angustia suele acompañar a muchas enfermedades. ¿Cuántos nos hemos enfermado por estar ansiosos o preocupados? El estado de ansiedad no permite el sosiego de la persona que lo padece. Sinónimos: impaciencia, preocupación, inquietud, angustia, congoja, zozobra. Antónimo de ansiedad: serenidad, calma, tranquilidad, descanso. Mire, gran parte de las enfermedades, ¿sabe usted que son provocados por la ansiedad en nuestro corazón? Y cuando no vemos claro a nuestro alrededor, cuando se ve turbado con pruebas, con tribulaciones, ¿cuántas personas han caído en estado de depresión?
de una angustia total, de una tristeza, como dice la palabra del Señor, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿verdad? Lo declaraba el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y provoca enfermedades severas o estados que nos llevan a que el cuerpo se enferme. Por ejemplo, aumento de presión arterial que puede provocar derrames cerebrales, parálisis facial. A causa de la ansiedad, de la preocupación, viene la gastritis, problemas cardíacos, vértigo periférico y bueno, infinidad de enfermedades por la ansiedad. Y cuando esto acontece, es porque realmente no le estamos entregando al Señor toda nuestra ansiedad. Solamente le estamos entregando una parte de nuestras vidas y por eso es que el Señor desea que usted y yo nos entreguemos completamente en espíritu, en alma y en cuerpo. Y en el alma es donde reside todas estas preocupaciones, todas estas ansiedades, todas estas situaciones que gobiernan el alma. ¿Acaso no está escrito en el Salmo 100, versículo 3? Si gusta acompañarme, por favor. Versículo 3 del Salmo 100. Continuamente a lo largo de la Biblia, Él nos dice palabras como esta: reconocer que yo soy el Señor, yo soy Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos y ovejas de su prado. ¿De quiénes somos? Del Señor, de Dios que hizo todo el universo, todos los planetas, todo lo creado en la tierra. De Él somos. También está escrito en Mateo 11, del 28 al 29. Mateo 11, del 28 al 29. Dice la palabra del Señor. Usted lo ha leído, se lo sabe de memoria. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre ustedes y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Y no le voy a pedir incluso que levante su mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado trabajados, hemos estado cargados de ansiedades, preocupaciones, o incluso en el presente estamos en esta condición? Y el Señor en esta mañana nos dice: resiste, mantente firme, entrégame toda ansiedad, toda preocupación, porque mire usted, cuando no entregamos estas preocupaciones, podemos deslizarnos del amor de Dios y podemos apartarnos de los propósitos de Dios. Podemos alejarnos de lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Mire, el año pasado el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, fue cimbrada por una noticia muy fuerte. Un pastor influyente en muchos países, él predicaba en muchas naciones. Empezó con una presión muy fuerte, con una depresión, con una angustia tan grande, hermanos, que ¿sabe cómo terminó? Acabó suicidándose. Y esto fue un golpe muy fuerte para aquellos que escuchaban sus predicaciones, para aquellos que se congregaban en la iglesia donde él pastoreaba, y acabó suicidándose, porque en ocasiones no sabemos entregarle al Señor toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación. Y el Señor nos dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo te quiero hacer descansar. Confiemos en Él, en sus palabras, en esa palabra que es perfecta y es la única que puede convertir un alma abatida en un alma en paz, un alma angustiada en un alma con descanso, en un alma atribulada a un alma con esperanza. Escuchemos sus palabras. Y mire, yo en este día le voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y solamente escuche estas palabras que le voy a decir. Estamos en el hueco de sus manos. Él nos esculpió. Para Él somos el tesoro de su corazón. Somos su principal tesoro. Somos barro en sus manos donde Él nos esculpe con un corazón eterno. Él nos ama con un amor eterno y aún prolonga su misericordia. Él nos ha creado y sus planes para nosotros
son perfectos. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen cada uno de ustedes mucho más que ellas? Porque yo he dado mi vida por ti. Y Él te dice en esta mañana, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vuelva a abrirlos. Y en este día, de los que estamos aquí, ¿cuántos estamos con alguna preocupación o con alguna ansiedad? Y antes de continuar este mensaje, yo le voy a invitar a que nuevamente cerramos nuestros ojos y nos atrevamos a entregarle al Señor todo eso que está quejando nuestra alma, todo eso que está turbando nuestro corazón, todo eso que impide que usted y yo podamos descansar, que estemos largas horas en vela, en la noche, y no orando, no clamando, sino preocupados, llorando. Y en este día, Señor, tú lo hiciste para cada uno de nosotros. Queremos entregarte todo lo que hay en nuestro corazón. Ya no podemos más. Solamente en ti podemos tener confianza. Solamente en ti podemos tener paz. Y en este día queremos decidir entregarte toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación y tomar tu carga ligera, Señor. Tomar tu yugo fácil. Padre, ya no podemos más con esto. Enséñanos a estar quietos y esperar y descansar y conocer que solamente tú eres nuestro Dios. Enséñanos, Padre, a estar en el hueco de tu mano, a habitar bajo la sombra de tus alas. Enséñanos a estar bajo tu abrigo, Dios, porque con tus plumas nos cubrirás y nos pondrás en alto. Y en este día, en el nombre de Jesús, queremos permanecer firmes en tus promesas, firmes en la fe en Jesucristo. Pero estas preocupaciones, Señor, están apagando nuestra fe, nuestra confianza. Y queremos entregártelas en este día. Queremos entregarte todo lo que somos. Queremos entregarte todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Aún cada uno de nuestros cabellos están contados y tú conoces todo lo que aqueja nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Y aquí estamos, Señor. En ti confiamos. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. En Lucas 12:29 dice el Señor, nos dice a cada uno de nosotros, no os preocupéis, no te preocupes por lo que debas de comer, ni por lo que debas de beber, ni estés en ansiosa inquietud. Y eso es lo que el Señor desea, que usted y yo, para mantenernos firmes, no nos preocupemos, ni estemos en ansiosa inquietud. El estado de preocupación y angustia por nuestro alrededor nos impide levantarnos y confiar en Dios y actuar. Por eso es importante dejar todas nuestras ansiedades delante de Él. Número 3, tercer punto importante que el Señor nos invita a actuar para que nos mantengamos firmes en la fe en Jesucristo, es ser sobrios y velad. Versículo 8 de 1 Pedro 5, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, el enemigo no tiene día de descanso. Él ha venido a robar, matar y destruir. ¿Qué significa velar? Velar es vigilar, atender, cuidar durante la noche, vigilar, proteger. Antónimo es descuidar, desamparar, descubrir. Y mire, principalmente el Señor lo que desea es que usted y yo estemos velando por nuestro corazón, lo protejamos, lo cuidemos.
Dice en Proverbios 4:23, si gusta acompañarme, por favor. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que nos está invitando el Señor? A que velemos por nuestro corazón, a que revisemos qué hay en él, para que no nos apartemos de su gozo. Dice la Escritura, que no quite de él el gozo de nuestra salvación. En Jeremías 17:9 hay otra palabra paralela a este proverbio. Mire lo que el Señor desea que usted y yo hagamos, cada uno de nosotros. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso es importante que lo guardemos. Estemos atentos qué hay en medio de él. Que no nos permitamos que sean introducidos en él agentes contrarios a la voluntad de Dios, porque esto puede apartarnos de lo que él quiere para nosotros. Porque puede venir el enemigo para robar nuestra paz. Puede venir el enemigo para destruir nuestros sueños y matar toda esperanza de fe y apartarnos del camino de fe. Por eso es que el salmista declaraba al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué importante es guardar el corazón. Está revisando, preguntarle al Señor, ¿cómo se encuentra mi corazón? Una autoevaluación, porque muchas veces cuando nosotros dejamos entrar a nuestro corazón pensamientos, sentimientos, estos los gobiernan y nos apartan totalmente de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Número 4, hemos visto 3 aspectos importantes para que usted y yo podamos resistir firmes en la fe. Pero ¿qué significa resistir? Es importante revisar cada uno de estos conceptos. Mire, resistir es durar o permanecer del paso del tiempo o de otra fuerza destructora. Soportar, aguantar, mantenerse sin ceder. Oponerse con fuerza a hacer lo que se expresa. Oponer dificultades. Sinónimos de resistir es sufrir, aguantar, soportar, tolerar, afrontar y oponer los planes del enemigo. Antónimos: ceder, renunciar, rendirse, cesar, consentirse, aflojar, desmoralizarse, desanimarse, consumirse, apartarse. Una persona que no resiste la prueba se aparta. ¿Cuántas personas conoce usted que a causa de las pruebas no han resistido y se apartan? Se apartan de la palabra de Dios. Y mire, hay una vida ejemplar de una persona descrita en la Biblia que pudo resistir firme en la fe en el Hijo de Dios. Y esta persona resistió todo ataque del enemigo, manteniéndose humilde al ser dócil a la voz de Dios y no dejarse flanquear por lo que estaba a su alrededor, sino puesto los ojos en Jesucristo, en el autor y la consumador de la fe. Entregó toda su ansiedad, toda su preocupación, todo su dolor al Señor. Veló por su corazón y los suyos y alcanzó cada una de sus promesas. Mire, si gusta acompañarme, vamos al capítulo 2 del libro de Éxodo. Capítulo 2 del libro del Éxodo. Y vamos a leer los 10 primeros versículos de este capítulo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea.
y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Déjeme platicarle un poquito el contexto de por qué esta familia tomó esta decisión. El pueblo de Israel, una vez que ya había llegado a Egipto, recuerde usted que en los tiempos de Jacob hubo hambre en la tierra, llegó José primero, el hijo de Jacob, a Egipto, y ya después vinieron Jacob y todos sus hermanos y su parentela. Y llegaron en total 66 personas al pueblo de Egipto. Pasó mucho tiempo y se multiplicó el pueblo de Israel, pero no solamente se multiplicó el pueblo de Israel, sino aún cambiaron de gobernantes, y ese faraón en el cual José halló gracia delante de los ojos cambió, y el faraón actual de estos tiempos, de esta familia de la tribu de Leví, pues era una persona contumaz y rebelde, era una persona mala, de la cual estableció un edicto. A causa de que los hebreos estaban multiplicando en gran manera, tuvieron temor, y entonces determinó que todos los hebreos varones nacidos en las casas fueran muertos. Vemos unos versículos anteriores a este capítulo que leíamos, que hubo unas parteras egipcias que tuvieron temor de Dios. Y antes de que llegaran las parteras, las hebreas daban a luz, y entonces las parteras pues no les podían hacer nada a los niños. Y a causa de este hecho, Dios bendijo a su familia y Dios bendijo a estas parteras. Pero entonces, dice en el versículo 22 del capítulo 1 del Éxodo: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Se imagina toda la mortandad que hubo en ese tiempo de las hebreas? Cuánto dolor, cuánta angustia. Pero hubo una familia de Leví que escondieron a su hijo, que era hermoso. Hermoso, dice la Escritura. Y mire, aun cuando la Biblia hace mención muy poco de esta familia, de los papás de este bebé, sus hechos, su firmeza en la fe, han alcanzado hasta nuestros días victoria. Porque estos padres son los padres de Moisés, el libertador del pueblo de Israel. Y mire, sus hechos de fe de estas dos personas fueron grandes y trascendentes para la historia de la humanidad. Mire la importancia de mantenernos firmes en la fe, que sabe usted que su vida puede marcar el rumbo de toda una generación. Su vida en Cristo puede marcar el rumbo aún de toda una nación. Y esto fue lo que aconteció en la vida de estos dos siervos. Pero principalmente le voy a hablar de la madre de Moisés, llamada Jocabed. Mire, acompáñeme a Éxodo 6:20. Ahorita vamos a seguir leyendo Éxodo 2. En Éxodo 6:20 dice la palabra: y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Hasta ahí. ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? Jocabed. Jocabed. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4 del capítulo 2 de Éxodo. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Mire qué plan tan hermoso y tan perfecto. No solamente lo cuidó,
y lo libró de que fuese muerto, sino que aún tuvo la bendición de criar a su propio hijo. Pero mire, vamos a detenernos, sabemos la historia, pero vamos a detenernos un poquito en el versículo 3, que es la base de este punto, como esta mujer, Jocabed, resistió firme en la fe, se mantuvo firme. Significado del nombre de Jocabed, es importante mencionar esto, porque de ahí que el significado de los nombres define la obra portentosa que Dios hace en la vida de cada persona. El significado de Jocabed significa Dios es glorioso. El Señor, el Altísimo, es gloria, regalo de Dios y piedra preciosa. Ese es el significado de Jocabed. Jocabed fue una hebrea nacida en Egipto. Faraón, como le había comentado, había mandado matar a todos los hebreos varones. Los hijos de Amram y Jocabed eran Aarón, María y por último Moisés. Seguramente se llevaban varios años entre Aarón, María y Moisés, porque recuerde usted que María fue la que estuvo viendo dónde iba el cestillo donde venía su hermanito, su bebé, y ya no creo que haya mandado Jocabed a una pequeña de 2 años alrededor del río Nilo, ¿verdad que no? Ya era grandecita. Y mire, Moisés le tocó vivir una generación muy difícil, con todas las reformas educativas que el gobierno quiere establecer seguramente el próximo año escolar. Pues a nuestros pequeños les está tocando vivir una generación muy difícil. Así como Faraón mandó matar a los varones, la maldad en el hombre quiere destruir a toda la infancia, a toda la juventud. ¿Se imagina la lucha de esta madre en su corazón? Todo su alrededor era muerte, era sombra de muerte. ¿Cuántas hebreas no se mantuvieron firmes y obedecieron a la voz de Faraón? Y muchas perdieron a sus bebés. Jocabed y Amram amaban a sus hijos y ellos no temieron a los decretos de Faraón. Por eso está escrito en la palabra que es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aun cuando todavía no estaba la ley escrita en las tablas, ellos sabían que matar no era lo conveniente y que ellos tenían que defender esa herencia preciosa que son cada uno de los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. De tal forma que Jocabed fue dócil a la palabra del Señor, fue dócil a lo que el corazón de Dios le iba diciendo, al no destruir y defender a toda costa, a pesar de su propia vida, la vida de su bebé. Acompáñenme a Hebreos 11:23. Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Está escrito: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Mire, era un bebé hermoso, así lo describe la palabra del Señor. Era agradable ante los ojos de cualquier persona, ante los ojos de su familia. Pero vamos a ver un poquito cómo lo veía Jocabed. Yo estoy segura que Jocabed lo veía más que en el área física, porque aquí todo papá puede ver a su hijo precioso, ¿verdad que sí? Hasta el día de hoy no conozco un papá que diga: mi hijo está horrible y mejor no lo publico en Facebook. Todos los papás los vemos hermosos, aunque digamos: mira qué simpaticón, pero todos vemos hermosos a los hijos. Pero Jocabed no solamente veía la hermosura física en Moisés, sino que Jocabed pudo ver en Moisés con los ojos como lo veía el Señor Jesucristo, y por eso es que pudo hacer grandes cosas, hechos inimaginables y portentosos e imposibles ante los ojos humanos. Jocabed pudo ver a Moisés con ojos espirituales,
porque seguramente Dios le dio en visión cuál era el propósito de ese niño. Y por eso es que lo cuidó a capa y espada. Si nos detenemos a apreciar en el corazón de las personas, ¿qué nos enseña con esto? Y no en la apariencia, podemos entonces vivir de una manera humilde. Cuando vemos y observamos a la gente como Dios le está mirando. Y nuestra vida va a cambiar y nos vamos a mantener firmes en el Señor. Y nos vamos a evitar muchos problemas, ¿verdad? Moisés va creciendo y no son los mismos los ruidos de un bebé recién nacido para un bebé de 3 meses de edad, ¿verdad? Que no hacen los mismos ruiditos, ya un bebé de 3 meses ya es más escandalosito. Ya no pueden ocultarlo más y entonces organizan una estrategia que en definitiva, hermanos, esto fue una estrategia guiada por el Espíritu de Dios. ¿A quién se le puede ocurrir que puede salvar a tu hijo poniéndolo en una cesta y lanzándolo al río Nilo? Y el río Nilo, en él está contenido los cocodrilos más grandes y feroces en la tierra, aparte también en Australia, ¿verdad? Hay esto. Pero en el río Nilo abundan los cocodrilos más salvajes. Y pues ¿a quién se le va a ocurrir entregar a un bebecito en un cestito y soltarlo? ¿A quién se le ocurre eso? Solamente al Señor, que nos manda a hacer cosas inimaginables, cosas imposibles para nosotros. Tenía fe y ella pudo resistir. En vez de estar llorando y de entregársela a Faraón, ella actuó. ¿De qué nos habla esto? Que la fe se actúa, como dice la Escritura en Santiago 2:20, si gusta acompañarme, por favor. Santiago, capítulo 2, versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? De aquí que la fe se tiene que actuar, se tiene que obrar. Por eso es que nosotros tenemos que actuar en el nombre del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Y mire, Jocabed tenía fe. De tal forma que cuando obramos en fe, debe de ser un actuar continuo. Es un actuar contracorriente. El obrar en fe es un actuar en lo imposible. Y mire, hay una frase de nuestro amado hermano Gwen Myers que dice lo siguiente: la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Recibió lo imposible porque su hijo sobrevivió. ¿Cómo lo hizo? Calafatearon con asfalto y brea ese cestillo en el cual depositaron a Moisés. Lo impermeabilizaron de tal manera que el agua del río Nilo no penetrara en esa cestilla, porque si hubiese penetrado el agua, ¿qué hubiera pasado? Se hunde por el peso. Realizó este trabajo de manera precisa y exacta. Realizó el cesto con las dimensiones necesarias. Número 1, para que no se hundiera. Número 2, lo calafateó para que no penetrara el agua. Y número 3, lo hicieron de tal manera que el bebé no pudiera morir asfixiado. Porque ellos lo lanzaron al río Nilo y no sabían cuánto tiempo iba a estar en el río Nilo. 1 hora, 2 horas, 3 horas. No sabíamos. Ellos no lo sabían, simplemente obedecieron la instrucción que Dios les dio. Cuando Dios nos manda por su Espíritu Santo a realizar algo y lo hacemos en su exactitud y en su dirección, no hay error. Las cosas salen perfectas. Y Jocabed mantuvo firme en la fe, escuchando la voz del Espíritu Santo. Ellos supieron calafatear con los materiales que le convenían. Curiosamente, la palabra asfalto viene de la palabra griega aspaltos, que significa seguro. De tal forma que el asfalto, también por el olor que tiene, esto impidió que los depredadores se acercaran a esa cestilla.
Porque usted cree que Moisés estuvo calladito todo el tiempo. Yo creo que no. Un bebé a los 3 meses, que lo apartan del seno materno, que lo apartan del calor del hogar, empieza a llorar. Empieza a llorar. Ahora solito, en una oscuridad completa en ese cestillo, a lo mejor hasta estaba llorando Moisés. Y entonces los cocodrilos, pues al escuchar y al oler, pues atacar a la cesta. Pero el asfalto impidió también que no se acercaran todos estos depredadores. ¿Se da cuenta todo lo que tuvieron que enfrentar Jocabed y Amram? Todo lo que tenían que resistir para que su bebé se salvara, para que se cumpliera el propósito eterno de Dios. Ellos se mantuvieron firmes. De aquí que también la fe es probada. Acompáñame a 1 Pedro 1, versículo 7. La fe es probada. Yo no alcanzo a comprender cuando esos padres, esa madre se desprendió de su hijo, del pequeñito. Imagínense, déjalo a merced de ese río. 1 Pedro 1, versículo 7. Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire qué palabra tan hermosa. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una misma medida de fe, pero depende de nosotros en cómo la vamos a acrecentar. A los ojos de los hombres, la sobrevivencia de ese bebé era imposible, pero la fe en Jesucristo, la fe que tenía Jocabed en Jesucristo, fue capaz de decir al monte de adversidades, quítate y échate en el mar. Ella tuvo la fe y la certeza de que su hijo iba a sobrevivir. Su fe de Jocabed y aún nuestra fe debe entonces de estar fundamentada en el poder de Dios, no en nuestras circunstancias, no en nuestras capacidades, no en lo que tengamos, sino en el poder de Dios, como está escrito en 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Está escrito para que nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué cosa? En el poder de Dios. Y mire, la fe más poderosa e influyente en la tierra es la de una persona humilde delante de la presencia de Dios, que vela por su corazón y se mantiene firme y que ama hasta las últimas consecuencias. Porque esto es lo que aconteció en la vida de Jocabed. Ella amó hasta las últimas consecuencias. Está escrito en Gálatas 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que dice que obra por el amor. Está escrito en 1 Corintios 13 que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. De tal manera que el amor y la fe van tomados de la mano. Y esto fue lo que permitió ese amor tan grande de Jocabed hacia su hijo Moisés, lo que permitió que ella pudiera tomarse de la mano del Señor y hacer hechos inimaginables para la mente humana. ¿Qué estaríamos dispuestos a actuar en fe? No solamente por mi vida, sino por la de los míos y por la de los demás. De aquí nos enseña, con la vida de esta mujer, que la fe mezclada con el amor nos lleva a hacer lo increíble e imposible para nosotros, pero posible para Dios. Porque ¿acaso no está escrito en Marcos 10, 27? Léalo conmigo en voz alta, por favor. Está escrito que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es importante que lo leamos
de nuestros propios labios. Marcos 10:27. Entonces Jesús nos mira a cada uno de nosotros. Yo lo puedo leer así. El Señor ahorita nos está mirando y Él nos dice: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuáles son las cosas para Dios? Todas las cosas son posibles para Dios. De tal manera que la fe de Jocabed, el mantenerse firme, hizo que se salvara el libertador del pueblo de Israel, aquel que Dios describe como el más manso de toda la tierra y el que le vio cara a cara. Hermanos, estamos por dar un paso de fe muy grande, un paso de fe imposible para nosotros, pero posible para Dios porque ya estaba en el corazón de Dios. Si yo le contara cuántas promesas a lo largo de estos 8 años y medio que lleva la Iglesia Centro, Dios ha dado visión, ha dado profecía. Él mostró esa tierra desde hace, no 8 años, Él mostró esa tierra desde hace muchos años, le estoy hablando de 20 años. Y Dios no retarda su promesa. Y por cuanto no retarda su promesa, Él no se limita a darnos con sus misericordias. Pero ¿qué necesitamos? Mantenernos firmes en la fe. Todos nosotros vamos a conquistar una tierra. Todos nosotros. No deseamos que ninguno se pierda en el camino como aquella generación en el pueblo de Israel. Usted lo ha leído. Aquellos que adoraron a ese becerro, ¿se acuerda? Y que fueron consumidos y ellos no alcanzaron ni siquiera a vislumbrar la tierra, sino que se quedaron en el camino. Dios desea que todo su pueblo entre en victoria, pero necesitamos creer en lo imposible. Hay muchos aspectos que tenemos que ver. Hay muchos muros de Jericó que Dios tiene que derribar. Hay muchos filisteos. Hay mucho pueblo de amalecitas, jebuseos, sebuseos, todos ellos que tenemos que derribar para alcanzar la tierra prometida. Pero hermanos, necesitamos entrar todos y permanecer todos y estar firmes en la fe en el Hijo de Dios. El resistir contra todo lo que se oponga a la palabra y voluntad de Dios es mantenernos firmes en la fe en Jesucristo. Y esto va a permitir que trascienda a la vida de muchos. Porque miren, no solamente vamos a heredar nosotros nuestra tierra, sino nuestras generaciones, hermanos. Nuestras generaciones. La fe en Jesucristo elimina todo temor. Por eso es que Él nos invitó a que echemos toda nuestra ansiedad. Porque la ansiedad también nos trae a nuestras vidas temor, angustia, miedo. Dice la palabra en 1 de Juan 4:18. 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Qué importante es llenarnos de la presencia del amor de Dios para que nuestra fe sea acrecentada. Qué importante es entregarle al Señor toda nuestra preocupación, toda nuestra angustia. En 1 Juan 5:4 dice el Señor: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién va a poder vencer todos los obstáculos que se quieran poner para heredar la tierra prometida? Nuestra fe en el Hijo de Dios. ¿Quién cree que va a poder resistir contra todo ataque del enemigo, contra toda palabra, contra toda murmuración, contra todo aquel obstáculo que quiere poner de tropiezo para que esta iglesia no alcance sus promesas? ¿Quién debe de estar firme? Toda su iglesia en el Hijo de Dios. Y mire, Dios desea que usted y yo resistamos
y nos mantengamos firmes. Vamos a leer nuevamente nuestra cita base de 1 de Pedro 5, versículos del 6 al 9. Está escrito: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ser sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. El Señor nos hace la invitación: resiste firme en la fe en el Hijo de Dios. Y mire, yo le voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y vamos a hacer algo en esta mañana. Somos un pueblo que vamos a heredar la tierra prometida. El Señor nos va a permitir tocarla este 17 de septiembre por vez primera. Y así como el Señor mandó a espías para ver en qué condiciones se encontraba la tierra prometida, Dios también está enviando, no espías, pero está enviando a varones para preparar la tierra. El día de ayer, un grupo de varones esforzados, valientes, se fueron a explorar la tierra y empezar a prepararla. Y vamos a estar haciendo esto alrededor de 2 sábados continuos antes de llegar a la reunión del 17 de septiembre. Y yo le invito, usted varón, que tiene manos, que tiene amor, que tiene fuerza, que tiene vigor, yo le invito a que se sume a esta labor. Este sábado 9 de septiembre y este sábado 15 de septiembre, posiblemente no vamos a dar el grito de independencia, sino vamos a dar gritos de júbilo cuando arranquemos todas esas hierbas, porque en casa de usted tuve 3 varones llenos de lodo, que si yo le platicara, ¿verdad? Pero contentos y con gozo de lo que Dios va a hacer para nosotros. Si usted quiere sumarse a este grupo de varones que van a estar preparando la tierra, véngase estos 2 sábados. Y la siguiente invitación es para las mujeres, para mantenernos firmes en alcanzar esa promesa de fe. Los varones necesitan fuerza, necesitan vigor, ¿verdad? Y necesitan una torta. De tal manera que como pueblo, como mujeres, yo le invito, esto lo vamos a enviar en el grupo de mujeres de la iglesia, a que si usted desea, vamos a compartir el pan con los varones que van a estar trabajando. Tráigase 2, 3 tortas. Si quiere traerse 10 tortas, tráigasela. El día de ayer esos tamales que les llegaron, no sabe cómo los disfrutaron los varones. Fue un manjar. Yo le invito a que nos sumamos todos juntos, porque todos vamos a heredar la tierra prometida. Es nuestra tierra, hermanos, y necesitamos amarla. Y yo le voy a invitar a que nos tomemos de las manos. Y primeramente, como un solo cuerpo, vamos a orar para que Dios derrame sobre nosotros ese don de fe. Porque hay muchos obstáculos, muchas cosas que tenemos que sobrellevar, pero Dios nos va a dar la victoria. ¿Cómo lo va a hacer? Solamente te digo que si crees, verás mi gloria. De ahí nos estamos basando. Y yo le voy a invitar a que todos juntos, tomados de las manos, primeramente oremos: Señor, permítenos mantenernos en esa fe firme en Jesucristo como iglesia. Vamos a orar en esta dirección, todos juntos. Señor, en el nombre de Jesús, que tu iglesia centro, Señor, pueda acrecentarse en fe en el Hijo de Dios. Que toda tu iglesia, desde el más grande hasta el más chico, podamos resistir, Señor. Podamos mantenernos firmes, podamos servirnos unos a otros, porque forma parte de mantenernos firmes en la fe. Podamos servirnos en amor los unos a los otros. Podamos, Señor, permanecer, velar unos por otros para poder alcanzar esa promesa.
Señor, en el nombre de Jesús, levántanos como una iglesia poderosa en fe en el Hijo de Dios. Que pongamos nuestra mirada no en las circunstancias, que podamos poner nuestra mirada en cada una de tus palabras, Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. En el nombre de Jesús, Señor, como iglesia, estamos orando porque tú nos mantengas con fe, con fuerza, con vigor, en el nombre de Jesús. Y yo le voy a invitar a que se acerque a una persona de su mismo sexo. Y vamos a orar unos por otros. Vamos a orar unos por otros, varones con varones, mujeres con mujeres. Y permita que el Espíritu Santo le guíe, le dirija para orar por la persona que tiene al frente. Y vamos a orar en esta dirección. Orando para que la fe de nuestro hermano, para que la fe de nuestra hermana no falte, sino que pueda perseverar hasta el fin. Empiezo a orar por la persona que tiene al frente. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos delante de tu presencia la vida de mi hermano, la vida de mi hermano. Que tus palabras, Señor, permanezcan en su corazón. Que tus palabras puedan dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que tus palabras, Padre, puedan ser esa lámpara que guíe su vida, que guíe su caminar. Que cada una de tus palabras, Señor, puedan venir a su mente, a su corazón, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Mira, Padre, que la fe en nuestro hermano no falte. Que la fe en Jesucristo no falte. Que en el nombre de Jesús podamos todos juntos heredar la tierra y que nadie se quede, Señor, sino que aún tú nos sumas más. Así como tú durante 40 años, tú multiplicaste al pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. Así también estamos orando, Señor, por una multiplicación de tu iglesia. Para que muchos, Padre, muchos entren a apropiarse de esta tierra que tú nos estás dando por heredad. Padre, en el nombre de Jesús, permite que la vida de mi hermano, la vida de mi hermana, se mantengan firmes en el nombre de Jesús. Y aún yo le voy a invitar a que se atreva a preguntarle, hermano, hermana, si todavía te sientes preocupado, atribulado, angustiado. Déjame darte una palabra de vida y empieza a orar por él. Si la persona por la cual estás orando, dice la palabra de Dios, que llevemos las cargas unos con otros. Que así como nos debemos de perdonar unos con otros, debemos de servirnos unos por los otros. Y qué mejor manera de servirnos cuando llevamos la carga de nuestro hermano. Dese un tiempo, un breve tiempo, para preguntarle si todavía está con alguna carga, con alguna preocupación. Y permita que ore por usted. Y empiece a orar por ella. Empiece a orar por esa necesidad. Empieza a orar por esa persona, Señor, porque nos basta tu gracia para que tu poder se perfeccione en medio de nuestras debilidades. Por cuanto mayor débiles somos, más fuerte eres tú, Señor. Y aquí está la carga de mi hermano. Quiero levantar sus manos que a lo mejor se encuentran cansadas. Quiero fortalecer sus rodillas que seguramente ya se encontraban endebles. Quiero levantar su corazón porque seguramente se encuentra abatido, afligido. Y en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, derrama un manto de gozo, un manto de alegría sobre su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de la presencia de tu Espíritu Santo sobre su alma, sobre su mente, sobre sus pensamientos,
sobre sus sentimientos, sobre sus emociones. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, para que él pueda, para que ella pueda resistir firme en la fe en el Hijo de Dios. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito seas, santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo es tu nombre, digno de tomar todo honor y toda gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.